El estudio de la síntesis del hemo tiene por finalidad también una mejor comprensión de los mecanismos bioquímicos y moleculares que llevan al desencadenamiento de las porfirias, enfermedades genéticas, hereditarias, vinculadas a la síntesis del hemo y que tienen en común la eliminación de importantes cantidades de porfirinas a través de la orina, que es uno de los parámetros diagnósticos de la enfermedad. ¿Por qué es importante el estudio del metabolismo del hemo para el estudiante de ciencias médicas? El metabolismo del hemo tiene una importancia de carácter fisiológica y una importancia de carácter patológica. Por un lado, la importancia fisiológica del hemo tiene que ver con la síntesis del mismo. El hemo puede ser utilizado para la síntesis de la hemoglobina y de esa manera realizar el transporte de oxígeno, para la síntesis de mioglobina, proteína que almacena oxígeno a nivel del músculo esquelético, puede ser utilizado para la síntesis de citocromos, como el citocromo C, que es un componente de la cadena respiratoria, o el citocromo P450, que participa en la eliminación de xenobióticos a nivel del hígado y en la hidroxilación de hormonas esteroides a nivel de la corteza suprarrenal. También el hemo puede ser utilizado para la síntesis de catalasas, que son enzimas que se encargan de la eliminación del agua oxigenada. Por el lado de la degradación del catabolismo del hemo surgen los distintos pigmentos biliares. Las porfirias son enfermedades hereditarias relacionadas con la síntesis del hemo, y sus manifestaciones clínicas pueden remediar cuadros abdominales agudos, cutáneos y o neuropsiquiátricos a veces de difícil diagnóstico. No todas las anemias que cursan con glóbulos rojos hipocoloreados, es decir, hipocrómicas, o de pequeño tamaño, es decir, microcíticas, obedecen al déficit de hierro. Las intoxicaciones crónicas con plomo afectan también el metabolismo biosintético. Las ictericias consisten en la coloración amarilla de la piel y de las mucosas cuando la bilirrubinemia total en sangre supera un determinado valor. Es una de las patologías más frecuentes y el aumento de la bilirrubina en plasma puede obedecer ya sea a una mayor producción o bien a una deficiencia en su excreción. A continuación, vamos a analizar la biosíntesis del hemo a través de la presentación de un caso clínico para un mayor rendimiento pedagógico. Daniela G. tiene 27 años. Consultó la guardia de un hospital por presentar dolor abdominal recurrente de 2 años de evolución, acompañado de náuseas y de vómitos. En el último año refirió debilidad muscular y calambres en ambas piernas. Los exámenes de laboratorio son normales y se realizó una exploración quirúrgica abdominal que no mostró alteraciones anatomopatológicas. ¿Será una porfiria? Las porfirias son trastornos hereditarios de enzimas específicas que intervienen en la biosíntesis del hemo. ¿Qué es el hemo? El hemo es una ferroporfirina. Las porfirinas son compuestos cíclicos formados por la unión de 4 anillos pirrólicos enlazados por puentes metínicos. Forman complejos con iones metálicos unidos a átomos de nitrógeno de los anillos correspondientes. El hemo surge de la asociación de la protoporfirina 9 con el hierro. Como ustedes recordarán, el núcleo hemo está formado por 4 anillos pirrólicos, que son anillos heterocíclicos que tienen nitrógeno y a la vez tienen sustituyentes laterales como betilo, vinilo, propiónico, entre otros. Estos anillos pirrólicos están enlazados entre sí por puentes metínicos. Observen ustedes las ligaduras alternas
que tienen estos 4 anillos pirrólicos, y en el centro de la estructura se encuentra el átomo de hierro al estado ferroso. Este átomo de hierro tiene 6 valencias de coordinación, 4 para cada uno de los nitrógenos pirrólicos, la quinta valencia para el aminoácido histidina de posición 146 de la cadena beta de hemoglobina, y finalmente la sexta valencia está ocupada por el oxígeno que ustedes conocen. ¿Cuáles son las propiedades físicas de las porfirinas? Las dobles ligaduras que unen los pirroles causan la absorción, la presencia de color y fluorescencia característica. Tienen un espectro de absorción de luz dentro de los 400 nanómetros e iluminadas con luz ultravioleta en ácidos fuertes o solventes orgánicos, emiten una intensa fluorescencia típica que ustedes pueden apreciar en el caso de porfirias que al ser eliminadas por orina, la misma orina toma una coloración característica. La biosíntesis del hemo ocurre en 4 etapas a saber. En primer lugar, la síntesis del ácido delta-aminolebulínico. En segundo lugar, la síntesis de porfobilinógeno. En tercer lugar, la síntesis de porfirinas. Y finalmente, la adición del hierro. La síntesis del hemo se lleva a cabo a nivel de la médula ósea, el hígado y el vaso. En la mitocondria, el aminoácido glicina reacciona con succinil-CoA proveniente del ciclo de Krebs para formar el ácido delta-aminolebulínico. La reacción es la marcapasos de toda la vía, está catalizada por una delta-ala sintetasa y se utiliza fosfato de piridoxal como cofactor enzimático. El fosfato de piridoxal es la forma activa de la vitamina B6. Posteriormente, el ácido delta-aminolebulínico pasa al citoplasma y 2 moléculas de ácido delta-aminolebulínico forman la molécula de porfobilinógeno. 4 moléculas de porfobilinógeno, a su vez, van a sufrir la desaminación e irán formando los diferentes uroporfirinógenos, tanto el tipo 1 como el tipo 3. El tipo 3, el uroporfirinógeno 3, por ejemplo, se transformará en coproporfirinógeno 3 gracias a la acción de una decarboxilasa. Posteriormente, el coproporfirinógeno 3, por una coprooxidasa, ingresará a la mitocondria para transformarse en protoporfirinógeno 9, donde será nuevamente transformado por una oxidasa en protoporfirina 9 y en la última reacción se adiciona el hierro para formar entonces el núcleo hemo. Por otro lado, el uroporfirinógeno 1 puede excretarse a través, por ejemplo, de la orina o de la materia fecal, ya sea como uroporfirina 1 o como coproporfirina 1. En la médula ósea, el hígado y también en el vaso ocurre la biosíntesis del hemo. En la mitocondria, el aminoácido L-glicina, que viene del pool de aminoácidos circulantes a través de la sangre, reacciona con succinil-CoA proveniente del ciclo de Krebs para formar el ácido delta-aminolebulínico. Esta reacción ocurre en 2 etapas. En una primera etapa se pierde la coenzima A, formándose el ácido beta-cetoadípico, el cual posteriormente se decarboxila y forma el ácido delta-aminolebulínico. La reacción, como ya dijimos, es mitocondrial, requiere de la participación del fosfato de piridoxal, que es la forma activa de la vitamina B6, y también de magnesio. Esta enzima, la delta-aminolebulínico sintetasa, tiene inductores del citocromo P450, como los barbitúricos y los anticonceptivos orales que la inducen, y tiene represores del gen, como pueden ser la glucosa, el plomo, el hemo y la hematina. Posteriormente, las moléculas de ácido delta-aminolebulínico pasan al citoplasma.
Una vez que se encuentran allí, dos moléculas de ácido delta-aminolebulínico se deshidratan por acción del aminolebulínico deshidratasa y forman la primera molécula de porfobilinógeno. Siempre en el citoplasma, posteriormente 4 moléculas de porfobilinógeno forman el anillo pirrólico de uroporfirinógeno. Gracias a la acción combinada del uroporfirinógeno 1 sintetasa y del uroporfirinógeno 3 cosintetasa, tras una desaminación se forman los correspondientes uroporfirinógeno 3 y uroporfirinógeno 1. El uroporfirinógeno 3, por acción de una decarboxilasa, va a formar el coproporfirinógeno 3, el cual ingresará nuevamente a la mitocondria y gracias a la acción de una oxidasa se decarboxilará y perderá 4 hidrógenos para formar el protoporfirinógeno 3. Este protoporfirinógeno 3, ya en la mitocondria, perderá 6 hidrógenos y se transformará en protoporfirina, la cual finalmente recibirá al hierro por acción de la ferroquelatasa y quedará conformado el núcleo hemo. Por otro lado, el uroporfirinógeno 1 puede ingresar a la mitocondria, formar el protoporfirinógeno 3, este nuevamente pierde 6 hidrógenos, la protoporfirina, la adición del hierro y finalmente la formación del hemo. Todos los caminos, como ven ustedes, conducen a la formación del hemo. ¿Cómo se regula la biosíntesis del hemo? Ya habíamos dicho que la enzima regulatoria de toda la vía metabólica es la delta-ala sintetasa. Un gen represor presente en el ADN puede codificar la síntesis de una proteína represora y entonces el hemo, la hematina, la glucosa o incluso el plomo pueden unirse a esa proteína represora formando un complejo que va a inhibir el sitio promotor. De la inhibición del sitio promotor se va a generar una inhibición del gen estructural, de tal manera que el proceso transcripcional se va a inhibir también, vamos a tener menor formación de ARN mensajero y por supuesto va a disminuir la síntesis de delta-ala sintetasa. Entonces, la glucosa, el hemo mismo, la hematina y el plomo son responsables de la inhibición de la síntesis de la enzima delta-ala sintetasa. Por otro lado, existen inductores que pueden actuar de alguna manera como inhibidores de la proteína represora. Todos sabemos que la inhibición de una inhibición genera en última instancia una estimulación. Y esto es lo que sucede, ya que la inhibición de la proteína represora justamente por un inductor lleva a una mayor actividad del gen estructural, a una mayor actividad de la transcripción, a una mayor producción de ARN mensajero y en última instancia a un aumento de la síntesis de la delta-ala sintetasa. Existen fármacos como los barbitúricos o bien los anticonceptivos orales que actúan como inductores del citocromo P450 hepático. Esto lo que determina es un mayor consumo de hemo y al disminuir las concentraciones intracelulares de hemo, inmediatamente se produce la desrepresión enzimática como una manera de compensar esta reducción en las tasas de hemo intracelular. Es por este motivo que la ingestión de alimentos ricos en glucosa o la administración de hematina, por ejemplo, reprimen a la enzima delta-ala sintetasa, reduciendo la producción de precursores hemínicos nocivos. Se utilizan en el tratamiento de una gran variedad de porfirias. Por otra parte, los pacientes con fotosensibilidad pueden beneficiarse con la administración de betacarotenos, que son derivados de la vitamina A y que permiten de alguna manera mejorar el trofismo de la piel y aumentar su resistencia a la fotosensibilidad. ¿Qué relación existe entre la bioquímica y las manifestaciones clínicas de la enfermedad?
Mutaciones en el ADN determinan ya sean anormalidades en la formación de delta-aminolebulínico y porfobilinógeno y también en la acumulación de porfirinógenos. Tanto el delta-ALA como el porfobilinógeno son moléculas totalmente apolares que tienen afinidad por las membranas, sobre todo por las membranas del sistema nervioso central, que son ricas en lípidos, de tal manera que producirán la aparición de signos y síntomas neurológicos y psiquiátricos. Por otro lado, los porfirinógenos son sustancias más solubles que pueden eliminarse a través de la orina, a través de la materia fecal y también pueden acumularse a nivel de la piel, donde por acción de la luz ultravioleta pueden oxidarse hacia porfirinas y estas porfirinas a nivel de la piel producir la liberación de radicales libres que en última instancia producirán las lesiones que tienen que ver con la fotosensibilidad. La acumulación de porfirinas a nivel de la piel, como sucede habitualmente en las porfirias, llevan justamente a una mayor fotosensibilidad que se manifiesta por todo tipo de lesiones, muchas veces ampollosas, muchas veces eritematosas, otras veces ulcerosas, como pueden apreciar ustedes en este caso clínico que estamos analizando. Las coproporfirinas y uroporfirinas tienen interés clínico, ya que en las porfirias se eliminan en grandes cantidades por la orina, dando una coloración característica. En esta paciente se encontraron altos valores de delta-aminolebulínico y porfobilinógeno en la orina. Según en qué tejido esté situada la anomalía que habíamos descrito, las porfirias pueden ser de origen hepático o pueden ser de origen eritropoyético. Dentro de las porfirias hepáticas tenemos el déficit de delta-ALA deshidratasa, la porfiria intermitente aguda, que muchas veces se ha confundido con episodios de apendicitis aguda por los episodios de dolor abdominal, la porfiria cutánea tarda con la hiperpigmentación progresiva de la piel y menos frecuentemente la coproporfiria hereditaria y la porfiria variegata. Algunas de estas porfirias, como por ejemplo la porfiria cutánea tarda, guarda también relación con la infección por el virus de la hepatitis C. Dentro de las porfirias eritropoyéticas incluimos a la anemia sideroblástica ligada al cromosoma X, la porfiria eritropoyética congénita y la protoporfiria eritropoyética. Las porfirias hepáticas dan manifestaciones principalmente neurológicas y viscerales, dolor abdominal, hiperactividad simpática, neuropatía periférica por degeneración axonal, dando compromiso motor proximal. También pueden aparecer síntomas mentales y convulsiones. Por su parte, las porfirias eritropoyéticas típicamente producen fotosensibilidad cutánea. Conociendo cuál es el metabolito que se elimina mayoritariamente a través de la orina, nosotros podemos establecer el tipo de porfiria. En la ALA deshidratasa, por ejemplo, cuando la enzima falla, vamos a tener una acumulación de delta-aminolebulínico en orina, que es una sustancia química muy liposoluble que atraviesan las barreras del sistema nervioso tanto periférico como central y entonces las manifestaciones serán eminentemente neurológicas. Algo parecido sucede con la porfiria intermitente aguda, en la cual existe una deficiencia de porfobilinógeno descarboxilasa. Como consecuencia de ello se acumula patológicamente en sangre y orina delta-aminolebulínico y porfobilinógeno, que son sustancias también apolares, y por tal motivo vamos a tener también manifestaciones neurológicas, sobre todo crisis de dolor abdominal agudo. Ya cuando estudiamos
o se compromete el metabolismo de las porfirinas más desarrolladas, tenemos, por ejemplo, la porfiria cutánea tarda, caracterizada por una deficiencia de uroporfirinógeno de carboxilasa, donde la acumulación de uroporfirina 1 lleva justamente en la piel a una mayor fotosensibilidad y las lesiones correspondientes. En la llamada coproporfiria hereditaria existe la deficiencia de una oxidasa que lleva también a una mayor acumulación a través de la orina de la coproporfirina número 3 con manifestaciones tanto fotosensitivas como neurológicas. Algo parecido sucede en la porfiria variegata, donde la deficiencia de una oxidasa va a llevar a la acumulación en orina y su correspondiente eliminación, obviamente, de la protoporfirina 9. El diagnóstico de un tipo específico de porfiria se hace por consideración de la historia clínica y familiar del paciente, del examen físico y de las pruebas de laboratorio apropiadas. En este caso, el diagnóstico se confirmó por dosaje de delta-ALA y porfobilinógeno en la orina, que fue elevado, por lo cual se concluyó que la paciente era portadora de una porfiria intermitente aguda. Se recomienda la determinación de la actividad de la enzima y el estudio genético para la identificación de los familiares asintomáticos, pero con riesgo de padecer la enfermedad. Una actividad del 50% de la porfirinógeno desaminasa eritrocitaria también ayuda a confirmar el diagnóstico de la porfiria intermitente aguda en pacientes con aumento del porfobirinógeno en sangre y orina. En conclusión, ante la presencia de manifestaciones neurológicas, psiquiátricas o cutáneas, o bien ante una anemia hipocrómica y microcítica que no responda al tratamiento con hierro, debemos sospechar la presencia de una porfiria. Finalmente, un reconocimiento al bioquímico alemán Hans Fischer, quien fue el primer investigador Premio Nobel de Química, quien se ocupó del estudio, la caracterización y el estudio de las distintas propiedades de las porfirinas, tal como las conocemos hoy. Muchas gracias por la atención dispensada.